Este 2025 el gobierno de México ha declarado que sea el año de la mujer indígena, lo cual se me hace muy acertado, ya que las protagonistas femeninas históricas de origen indígena son muy poco conocidas en la población en general. Bienvenidos a Locos por la Historia, yo soy Ger el Bárbaro, profe de Historia, y el día de hoy vamos a comparar esta conmemoración y la manera en la que se presenta con la verdad histórica. Como les decía, la mujer indígena es poco estudiada. En las escuelas no se estudia mucho sobre este tema, casi solo en el ámbito académico, entre historiadores, antropólogos, arqueólogos. Y es que en nuestro país se conoce muy poco de nuestra historia, cuando tenemos una historia muy rica. La mujer indígena nunca la ha tenido fácil. Inclusive en el ámbito indígena actual y en el México prehispánico, la mujer indígena siempre ha sido considerada inferior al hombre de una manera muy drástica. En el pasado se podía regalar, intercambiar, vender, esclavizar. Y es que aparte se tiende a idealizar y a romantizar el mundo indígena prehispánico. Y también tenemos el mito del paraíso indígena, del cual nunca existió. En esta conmemoración se presentan a 4 personajes. Tenemos a la reina roja maya, Zac-Buajau, a Isabel Moctezuma, o Tecuixpo, de origen mexica, a la señora Seis Mono, de origen mixteco, y a Xiutlatzin, de origen tolteca. Comencemos con la reina roja maya, que fue la esposa de Pacal el Grande. Juntos gobernaron la importantísima ciudad-estado de Palenque. La tumba de la reina fue descubierta en 1994 y es un hallazgo arqueológico importantísimo, tan importante como el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Se tiende mucho a romantizar a la civilización maya, como muy avanzados, matemáticos, astrónomos, arquitectos, pero también tenían su parte salvaje. Por ejemplo, Pacal era un señor de la guerra. En la tumba de la reina roja se encontraron restos de personas asesinadas, sacrificadas. Está el esqueleto de una mujer de alrededor de 40 años y un adolescente sacrificados para acompañar y servir a su reina en el más allá. Lo cual nos muestra un aspecto, pues, de una civilización bastante violenta, bastante sangrienta. El régimen actual le exige a España que pida disculpas por las masacres que hubo en la conquista, cuando es una incongruencia que en la civilización maya y en la mayoría de los pueblos mesoamericanos la guerra y la violencia era algo pues muy común. El gobierno en turno se presenta como muy pro-indígena, cuando incongruentemente están destruyendo el modo de la vida de los indígenas mayas al deforestar la selva para las obras del Tren Maya, del cual pues ellos están enriqueciendo, están lucrando con esto. Se me hace una incongruencia. Y el gobierno está cometiendo los mismos errores que llevaron a la civilización maya a su caída. Por ejemplo, los mayas, para construir sus edificios, sus ciudades, deforestaron tanto, alteraron tanto su medio ambiente que el agua empezó a escasear. Hubo hambruna y violencia, y actualmente pues lo están haciendo ahí en la selva maya para el Tren Maya. Y pues el otro aspecto, que la constante guerra y violencia entre mismos vecinos, que fue lo que llevó a la caída de esta gran civilización. Pues estamos teniendo un México pues que está regresando a esa situación de mucha violencia. Y pues para eso es importante la historia, no repetir los errores del pasado. Y como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Bueno, ahora pasemos con Isabel Moctezuma, o Tecuixpo,
Fue hija de Moctezuma, el Tlatoani de Tenochtitlán, el Tlatoani mexica, y en esta conmemoración la presentan como un símbolo de resistencia indígena en una época de cambio. Pero yo cuando escuché esto dije, ¿cuál resistencia indígena? O sea, no la hubo. Ella tuvo una hija con Cortés, tuvo 3 esposos españoles, nunca volvió a vestirse a la usanza indígena, se vestía como europea, a diferencia de, por ejemplo, la Malinche o Malitzin, que ella nunca dejó de vestirse al modo indígena. Ella dejó de ser Tecuixpo para convertirse en Doña Isabel Moctezuma, encomendera que recaudaba tributos para la corona de España. Era colaboradora de los españoles. Devota católica, dejó las prácticas sangrientas, las prácticas religiosas sangrientas de los mexicas y se convirtió al catolicismo. Tan es así que hasta sus hijas se hicieron religiosas, fueron monjas. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la resistencia indígena? Todo lo contrario. Y bueno, ¿de dónde saco esto? Pues porque no falta la gente indigenista fanática que cuando no le gusta escuchar este tipo de evidencias históricas empiezan, ¿y dónde dice eso que fue así? Pues en los códices de la época y en los cronistas como Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo Fernández de Oviedo, pues nos describen a detalle cómo la hija de Moctezuma fue clave para el desarrollo de lo que sería la Nueva España. Entonces, en ningún momento hay resistencia indígena. Resistencia indígena hubiera sido que nunca hubiera hablado español, que no hubiera dejado el náhuatl, que se hubiera seguido vistiendo a la usanza indígena, que no se casara con españoles, que no quisiera hacer tratos con la corona. Eso, ahí sí hubiera estado yo de acuerdo, pero pues esto de la manipulación histórica creo que no es correcto. Y bueno, tenemos a la señora Seismono, que fue una guerrera y gobernante mixteca, y en la conmemoración se presenta como una guerrera y gobernante en un mundo de hombres. Pero hay que ver por qué acabó siendo una guerrera y gobernante. Fue porque a sus hermanos los asesinaron, los sacrificaron. Y esto pues nos muestra este mundo indígena prehispánico, que no es lo que nos han querido mostrar en este mito del paraíso indígena. Este mundo era violento y tristemente el México actual cada vez está volviendo más a esta pues práctica de la violencia generalizada. Y tenemos a la cuarta mujer, es Xutlatzin, la primer reina tolteca, y en la conmemoración se nos muestra cómo pues que había reinas en el mundo indígena prehispánico, pero lo cierto es que hay muy pocas figuras como esta, hay muy pocas reinas o que fueran realmente trascendentes en la historia. Había más reinas en la Europa de la época, entonces pues no, realmente no fue como nos lo han querido mostrar. Pues bien, vamos a llegar a las conclusiones. Está muy bien de conmemorar, fomentar el conocer a nuestras mujeres, a nuestros antepasados de la época prehispánica, de este origen indígena. Está muy bien, pero lo que no está bien es mostrarlas como algo que no fueron e intentar acomodarlas a las ideologías y a las políticas actuales. Creo que eso está mal. Eso es algo que se ha practicado muchas veces en las dictaduras y creo que no es correcto a hacer esto, presentarlas como algo que no fueron, para que encajen en el régimen en turno.
Y bueno, esto de, por ejemplo, Isabel Moctezuma, que como símbolo de la resistencia, cuando hizo todo lo opuesto, o que los mayas eran como muy civilizados y como mostrarlos muy pacíficos, cuando no fue así. Casi todas las civilizaciones prehispánicas pues fueron pueblos guerreros y hacían sacrificios humanos, llegaban a ser muy sanguinarios. Y quisiera compartir una anécdota de cuando mi esposa y yo nos fuimos de luna de miel, fuimos a la zona maya, estábamos en una excursión eran puros turistas estadounidenses y nosotros estábamos ahí en los cenotes, y yo estaba platicando con el guía sobre los descubrimientos de los sacrificios humanos en los cenotes, cuando un señor estadounidense muy sorprendido dijo: ¿los mayas? ¿Cómo que los mayas hacían sacrificios? ¿Que no eran nada más los aztecas, los mexicas? No, estas prácticas sanguinarias eran pues muy generalizadas. Y también en este viaje, otra anécdota, nos encontramos con una señora española que estaba muy acongojada porque en uno de estos tours le dijeron en las visitas a las zonas arqueológicas que todo esto llegaron los españoles y lo arrasaron. Yo le dije: señora, pues eso no es cierto, no se sienta mal, porque cuando llegaron los españoles, las ciudades mayas su gloria había quedado siglos atrás, y estaban en ruinas esas ciudades, porque esta devastación del medio ambiente y estas prácticas de guerra pues acabaron con esa civilización. No desaparecieron, pero regresaron a vivir en pequeñas aldeas, en chocitas, y su gloria había quedado en el pasado. Y es muy conveniente, pues, por ejemplo, para los gobiernos decir que mucho de la situación del México actual tiene que ver con que hace 500 años vinieron los conquistadores y se llevaron la riqueza. Pues no, es para pues una manera de distraer el hecho que México, desde que se fundó como México, pues la gente ha vivido pues en situaciones de pobreza, y sobre todo los indígenas, pero es por los gobiernos mexicanos. Es muy diferente lo que se vivía en la Nueva España. Tengo aquí en el canal unos videos donde pues revisamos bien este tema. Pues bien, gracias por vernos. Pues díganos qué opinan de esta conmemoración 2025, el año de la mujer indígena, y qué piensan de este enfoque que se les está dando. Escríbanos ahí en los comentarios. Saludos a todos los que nos ven de aquí de México, nos ven de España, de Estados Unidos y de toda Hispanoamérica. Qué gusto compartir aquí con ustedes. Si les gustó este video, regálenos un like, denle a la campanita, suscríbanse, quédense aquí en el canal para ver más videos sobre historia. Gracias, y que Dios les dé victoria en sus batallas. Hasta la próxima.